Blanca hace 8 años, está con nosotros, y Miguel 6. Blanca y Miguel representan todo para nosotros, porque es como si fueran mis hijos. Porque yo me he visto aquí en el banco deprimido y llorando, y me han venido los dos y me han dado lametazo diciendo que estamos aquí. Y me han animado. Cosa que gente me ha visto mal y ha pasado como si no hubieran nada. Por eso te digo que para mí lo son todo. Cuando uno está en la calle solo, lo siente más. Cuando uno está acompañado, es diferente, porque siempre tienes el apoyo de uno a otro y los animales te ayudan. Normalmente los animales están adaptados a la calle. Entonces, si tú sacas a un perro se libera más, se siente mejor, le gustaría estar toda la vida a la calle, horas y horas. Pero una persona siempre tiene otro tipo de vida. Pero un perro es como algo que te pertenece en la vida. Es como algo, como si tuvieras un hijo, un familiar, algo que tú realmente está a tu lado. Mi deseo es estar junto con ellos, porque yo los quiero a los tres, mejor dicho, conmigo misma, y salir de esto. Los 4 seguiremos caminando hasta que la muerte nos separe. Hace 6 meses que conocemos a Mónica y José y les conocimos a través de una demanda de un policía de Guardia Urbana que nos avisó que aquí había una pareja que recientemente estaba durmiendo y solicitaban algún tipo de atención. Nos habían hablado de ellos, pero no nos habían dicho que tenían 2 perros, 2 perritos. Y bueno, cuando los encontramos ya empezamos también a ofrecerles esta ayuda también con los animales. Son una familia, ellos son una familia, no puedes separarlos. La diferencia que solemos encontrar muchas veces es que para el acceso, para recursos de alojamiento, albergues y demás, pues es un poco el límite si la persona tiene un animal. Por ejemplo, en comedores sociales no aceptan animales, entonces tienen que irse turnando para poder comer. Para ellos es un soporte emocional también en calle tienen mucho estrés, también hay muchos peligros, entonces, bueno, un perro se nota que se une más en estas situaciones cuando la persona está angustiada casi todo el día, el perro se vuelca más con la persona, se crea un vínculo mucho más estrecho.